Muy buenas tardes a todos, buenas noches para las personas que están fuera del rango de Latinoamérica. Para mí es un honor darles la bienvenida a este diplomado internacional en terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Durante este proceso de formación, la idea es que todos juntos, tanto ustedes, alumnos como yo, docente, podamos explorar los fundamentos teóricos, los fundamentos prácticos de la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, de pronto, quizás muchos ya tienen conocimientos previos, otros son nuevos o también he tenido estudiantes dentro del diplomado que se ha podido dictar en varias ocasiones y ha tenido mucho gusto y ha tenido mucho éxito, que son estudiantes, quizás no saben que la terapia cognitivo-conductual es una de las corrientes terapéuticas con mayor respaldo empírico en la actualidad. A lo largo de todo el diplomado, la idea es que vamos a profundizar en estrategias que son basadas en la evidencia para una evaluación, para la formulación, para el tratamiento también de diversas problemáticas psicológicas, no solamente lo que es la depresión o la ansiedad, sino vamos a abordar diferentes características clínicas con esos métodos y esas técnicas de intervención. También vamos a abordar casos clínicos, tanto de los que yo les presento a ustedes, que he podido entonces tener a lo largo del tiempo, y que ustedes también puedan entonces aportar a ello. Nuestro enfoque va a ser muy dinámico, va a ser dinámico, va a ser práctico, pero también va a ser aplicado. ¿Por qué aplicado? Porque como les refiero, no solamente vamos a ver teoría, vamos a ver práctica. La idea es que también en casos clínicos que yo les voy a colocar a ustedes, casos clínicos que han sido reales, pues la idea es que ustedes también pongan en consenso cómo está su proceso de aprendizaje. Y la idea es que ustedes salgan de acá con herramientas que les permitan pues fortalecer también ese perfil clínico, esas habilidades terapéuticas y poder optimizar también ese ejercicio profesional. La idea del diplomado del día de hoy, pues o de la clase del día de hoy es un poco diferente al resto de la metodología que nosotros vamos a usar. Nosotros todo el tiempo vamos a tener clases que ya se los voy a explicar un poco cómo es la dinámica y cómo es la metodología. Nosotros todo el tiempo vamos a tener clases, son 9 días en total, 9 días de duración del diplomado. Pero, ¿qué va a pasar? Hoy es una clase diferente, es una clase atípica, porque va a entrar nuestro coordinador. Nuestro coordinador Iván, que es el coordinador pues, del diplomado en terapia cognitivo-conductual y otros diplomados, y él nos va a explicar todo sobre el material de estudio, que también vamos a ver casos clínicos que están en la carpeta del material de estudio, todo lo referente a la certificación. Entonces, hoy va a estar a las 7:45 aproximadamente hora colombiana, nuestro coordinador. Sé que muchas personas no están en el área colombiana o están, por ejemplo, por acá estoy leyendo en República Dominicana, otros están en México, otros están en otras zonas horarias. Es por eso que yo les voy a compartir al chat de Zoom una página donde ustedes lo que van a poder hacer es hacer una convergencia horaria. Por ejemplo, bueno, a Paola que está en Uruguay, a Pati que está en Argentina, Johnny que también está en Paraguay. La página que yo les estoy compartiendo, se los acabo de compartir al chat, es una página donde entonces les voy a mostrar cómo lo van a hacer, ya para entrar en dinámica de terapia cognitivo-conductual. Acá tenemos este, que es el conversor horario, que es la página que yo les mencioné. Supongamos que, no sé, están en España. Entonces acá la diferencia entre España y Colombia nos da esta diferencia horaria. Entonces es importante tener en cuenta que pues van a tener a su disposición este conversor, que ya se los compartí, se los voy a volver a compartir para que de pronto no existan dificultades o para las personas que se han metido o han ingresado pues
últimamente para que lo tengan. Así hacen en la convergencia horaria. Ya les voy a explicar cómo es la metodología. Antes de iniciar como tal al proceso formativo, siempre es indispensable pues llegar a un consenso, llegar a un orden en la dinámica de la clase. Si bien es una clase virtual, digital, donde pues cada quien está en sus casas o está en su lugar de trabajo, la idea es que pueda hacer algo dinámico, pero que también pueda hacer algo organizado, sobre todo, por ejemplo, con la participación, porque en este momento somos aproximadamente 300 personas, entonces la idea es yo darles toda la información este primer día para que quizás los otros días, pues mañana, pasado mañana y sucesivamente en las clases, de pronto no volvamos a preguntar lo mismo para que ustedes ya tengan la información consolidada. Un dato sumamente importante es que todas las clases quedan grabadas, tanto esta primera como las otras, incluso en las últimas, quedan grabadas, quedan para ustedes. Las clases son completamente gratuitas, las clases sí son a gratuidad. Y veamos entonces un poco de, de la introducción a la clase de terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver en esta introducción cómo es la metodología, cuáles van a ser los horarios de clase y cuándo vamos a finalizar el diplomado. Para las personas que no nos están escuchando bien, que eso suele pasar y es muy común en, en el primer día de la clase, les voy a dejar este tip. La primera cosa que van a hacer, el primer paso es este, conectar el audio, sea que estén en el computador o sea que estén en el celular, siempre conectan el audio. Sé que no me están escuchando las personas que tienen dificultades con esa parte auditiva, pues con el audio, pero acá. Entonces, se meten acá, conectar audio, Wi-Fi u datos móviles, es el segundo paso. Como les mencionaba al principio, a lo largo del diplomado, la idea es que sea algo práctico, sea aplicado. Es un espacio de aprendizaje que está diseñado o que diseñé para fomentar también esa interacción, ese análisis crítico, esa aplicación de los diferentes conocimientos en contextos reales, realistas en población latinoamericana. Entonces, mi invitación es siempre a que ustedes participen activamente, a que compartamos las experiencias de forma organizada a través del chat y que aprovechemos al máximo este recorrido académico. Yo estoy segura que esa experiencia va a ser muy enriquecedora tanto para ustedes como para mí. Y bueno, nuevamente bienvenidos y mucho éxito en este camino de aprendizaje. Por acá nuevamente de esta parte me voy a presentar para que sepan quién es la docente, vamos a hacer la formación, quién soy, también la definición del programa. De pronto no muchos la han visto. La idea entonces es que me conozcan. Mi nombre es Ana María Velázquez, yo soy psicóloga clínica, tengo un enfoque cognitivo-conductual y tengo una maestría en neuropsicología clínica. Siempre me ha gustado esa parte del área de las neurociencias, del área del conocimiento científico y del cerebro. Y creo que compagina muy bien con ese enfoque cognitivo-conductual que está basado también en muchos métodos científicos. A lo largo de mi experiencia clínica, sin entrar muy a fondo en lo que he realizado, me ha gustado la parte psicobiológica de la salud mental. Es decir, nosotros nunca podemos desconocer en psicología lo que es lo biológico, lo psicofisiológico incluso, que vamos a ver, pues que en la depresión, en la ansiedad, en los trastornos fóbicos específicos, hay una activación psicofisiológica, hay una activación amigdalina donde pues debemos tener en cuenta también para ese tratamiento que sea integral de los trastornos mentales, el aspecto neurobiológico. La idea es siempre mirar esa parte de la psicobiología en la salud mental, en la salud cerebral, para tener entonces un proceso adecuado en cada paciente. Me ha gustado muchísimo la enseñanza. He sido profe en facultades de ciencias de la salud en mi ciudad, en Medellín. Quizás mi acento sea un indicativo que soy de la ciudad de Medellín. Si en algún momento estoy hablando muy rápido, pues porque normalmente la cultura paisa habla, habla rápido y sobre todo cuando nos emocionemos en un tema y es un tema que me gusta, me lo hacen saber para pausar un poco mi fluidez.
verbal. La idea siempre con el diplomado es que ustedes puedan conocer esas problemáticas psicológicas que fortalezcan su ejercicio profesional. Es aprovechar al máximo cada sesión. Son 9 en total, son 9 sesiones en total, que puedan también compartir sus experiencias, reflexionar sobre los conocimientos que se han tenido en contextos laborales, tanto míos como de ustedes. Es una experiencia que créanme que para muchos ha sido muy enriquecedora y llena de aprendizaje. La terapia cognitivo-conductual, ya entrando de pronto en un consenso de lo que es la definición del programa o para qué es el programa, sabemos que la terapia cognitivo-conductual, como les mencioné, es una de las intervenciones más eficaces, que está más respaldada por la evidencia científica y que tiene una importancia amplia en varios aspectos centrales. Primero, que está basada en la evidencia. Es decir, ha demostrado ser eficaz, efectiva en el tratamiento de diferentes diagnósticos de diferentes trastornos, como ansiedad, como depresión, como lo que les mencionaba de fobias específicas, en trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el TDAH, en el trastorno del espectro autista, en trastornos de la personalidad y muchos más. Y que también tenemos un enfoque de la terapia cognitivo-conductual que es estructurada, que es una terapia organizada, que es breve también, porque nos centramos en el objetivo concreto del problema con el que el paciente llega a terapia, en el motivo de consulta y en esa solución también del problema. Entonces, permite la obtención de resultados en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué digo relativamente corto? Porque pues realmente no todos los pacientes son iguales, eso siempre hay que tenerlo muy presente, es decir, tenemos modelos para la depresión, para la ansiedad, para las fobias específicas, pero como con un paciente nos podemos demorar de 14 a 20 sesiones, con otro paciente quizás nos demoremos un poco más, porque depende mucho de ese análisis funcional de la conducta, que es algo que también vamos a trabajar. Entonces, también hay un empoderamiento del paciente en la terapia cognitivo-conductual, donde enseñamos estrategias prácticas para que los mismos pacientes sean sus propios terapeutas. Esto suena de pronto un poco ilógico si lo decimos de esta manera, pero la idea de la terapia cognitivo-conductual, pues acá les estoy dando una introducción de lo que es la terapia cognitivo-conductual, mientras ustedes conocen el porqué del programa, el porqué la necesidad de unas técnicas cognitivas, de unas técnicas conductuales para diferentes trastornos. La idea es que el paciente sea su propio terapeuta, porque hay una base fundamental en la terapia cognitivo-conductual y es el proceso o el programa de aprendizaje, que desde la historia que la vamos a ver empieza desde allí. Entonces, hay un empoderamiento del paciente, se enseña estrategias prácticas para que ellos gestionen sus pensamientos, sus emociones, sus comportamientos, la tarea clásica en terapia cognitivo-conductual, y se promueve en el paciente la autonomía y el bienestar a largo plazo. La terapia cognitivo-conductual es importante porque se puede usar desde terapia individual, grupal, familiar y en ámbitos también educativos, en trabajo, en esa parte de la salud. Y que también la idea es siempre prevenir esas recaídas. La TCC, por sus siglas, ayuda a identificar y a modificar en el paciente esos patrones de pensamiento, esas conductas disfuncionales, reduciendo así en el paciente el riesgo de recaídas en problemas psicológicos, como por ejemplo en el caso del TLP, del trastorno límite de la personalidad, donde hay varias recaídas. Entonces, por eso es importante este diplomado, pues por todo y por eso y por muchas cosas más que vamos a ver y que la idea es que ustedes aprendan las habilidades técnicas eh, adecuadas para el paciente. ¿Cuáles son las competencias que ustedes van a tener? Van a poder adquirir conocimientos sobre teorías, sobre fundamentos de la terapia cognitivo-conductual, sobre cómo desarrollar habilidades para realizar formulaciones de casos, cómo planificar un tratamiento desde la terapia cognitivo-conductual, siempre desde el análisis funcional de la conducta, siempre desde la problemática del paciente. Van a poder también tener una competencia y es conocer y desarrollar
una aplicación de las principales técnicas tanto cognitivas como conductuales y desarrollar habilidades para para la práctica clínica, al fin y al cabo, que estamos basados en evidencia. Esto llevándolo a que ustedes puedan comprender los principios y las técnicas de la TCC para el tratamiento de los diferentes trastornos mentales. Nosotros durante las sesiones, que como ya les había mencionado son 9, vamos a tener 5 módulos que se los voy a explicar cada uno. En el primer módulo vamos a ver las bases de la terapia cognitivo-conductual. Es importante saber las raíces, porque de estas raíces es donde se van a desprender o se van a desplegar estas técnicas y métodos de intervención. Si nosotros no conocemos las raíces, no conocemos la metodología y los fundamentos teóricos y conceptuales, no vamos a conocer la metodología. Entonces, lo primero es que vamos a hacer una breve introducción a la terapia cognitivo-conductual, cuáles fueron los principales exponentes de la terapia, las raíces históricas, el por qué surge, el cómo surge, a raíz de qué, y la parte más metodológica, la parte más conceptual y los fundamentos teóricos. Eso sería el módulo 1. Luego nos vamos al módulo 2, que es un proceso de evaluación conductual basada en evidencia en terapia cognitivo-conductual. Lo primero es que acá nos vamos a ir a los modelos dentro de la terapia cognitivo-conductual. Cada modelo, o más bien cada ola, primera generación, segunda generación de terapias y tercera generación o tercera ola de terapia en cognitivo-conductual, tiene unos autores exponentes. Entonces, vamos a ver cuáles son esos autores que nos dejan, por ejemplo, en la segunda generación de la segunda ola, con Albert Ellis, que nos deja la TREC, la terapia racional emotivo-conductual, con Beck, que yo creo que muchos los han escuchado. Beck tiene un modelo maravilloso de la depresión, pero no solo de la depresión, también de la ansiedad. Entonces, vamos a ver cómo es cada uno de los modelos. Cada modelo tiene unos métodos y unas técnicas bajo esa dirección de la terapia cognitivo-conductual. Luego vamos a ver una definición y estrategias de la evaluación de la conducta humana. ¿Cómo así que la conducta humana? Para la terapia cognitivo-conductual, nosotros tenemos una evaluación conductual, un análisis funcional de la conducta. Hay conductas manifiestas y conductas encubiertas. Las conductas encubiertas serían entonces esos pensamientos y esas, pues, pensamientos y cogniciones y esas emociones que tienen los pacientes, que se deben analizar. Si nosotros no hacemos un análisis funcional de la conducta, no podemos entrar a aplicar modelos o técnicas porque no sabemos cómo es el paciente. Entonces, primero una evaluación de la conducta, cómo se evalúa, qué métodos tenemos, también no solo qué métodos, sino también qué, qué formularios, si por ejemplo tenemos pues un formulario, por ejemplo, de depresión, de ansiedad o cuestionarios. El 3 es un procedimiento y proceso de la evaluación en la terapia cognitivo-conductual. Módulo 3, modificación de conducta, técnicas conductuales y técnicas cognitivas. Y en el módulo 4 tenemos de la teoría a la práctica clínica, una terapia cognitivo-conductual basada en fobias y en el trastorno de pánico. Y también una terapia cognitiva asociado a los trastornos de depresión y a los trastornos de ansiedad. Nosotros tenemos un módulo 5. El módulo 5 es un taller, realmente no es una evaluación, no se preocupen, no hay evaluación, no hay calificación, es una formación autodirigida, es decir, cada uno de ustedes como estudiantes tiene de pronto, no la obligación, pero sí tienen que tener de pronto un proceso de autoexigencia, un proceso donde ustedes entonces día a día se van a comprometer a ver las clases, si no es en vivo, como lo estamos haciendo en este momento en diferido. Es decir, es de mucha disciplina. El aprendizaje es de disciplina, de constancia y de disciplina. Entonces, el módulo 4 es esta parte práctica, pero el módulo 5 también es una parte teórico-práctica, donde ustedes van a poner a prueba
con una serie de preguntas. En total son 20 preguntas. Créanme que es muy sencilla si a lo largo del diplomado pues estuvieron atentos para que ustedes sepan cómo está el proceso de aprendizaje. Ese taller yo se los comparto 2 a 3 días para terminar el diplomado. Sin embargo, como yo les dije, que a lo largo de todos los módulos vamos a tener casos prácticos, vamos a tener casos prácticos en todo vamos a tener casos prácticos que van a estar almacenados en una nube que ya se las voy a mostrar. La metodología de horarios es la siguiente. Tenemos horarios lunes, martes, miércoles, jueves, por acá olvidé poner viernes y sábado. Viernes y sábado también tenemos clase. Los lunes a viernes vamos a iniciar de 6:15 p.m. hora Colombia y hasta el jueves nos vamos hasta las 9:40 hora colombiana. Y tenemos un receso a las 8 p.m. Y el sábado y el viernes iniciamos 6:15 y nos vamos hasta las eh, 9 hora colombiana. Recuerden, entonces, yo les voy a volver a compartir, no hay ningún problema. Está la página que hace un rato les había compartido para que puedan hacer pues ese cambio horario en zonas donde quizás tengan duda sobre qué diferencia horaria hay entre Colombia y su país. Bueno, por acá estoy viendo algunas preguntas. Por ejemplo, Mari, que nos pregunta si el diplomado es válido en Argentina, o por ejemplo, Liliana, que nos pregunta sobre el costo del diplomado. Por acá vi otra pregunta referente a, pues, como a la información en general de lo administrativo. Esto, de pronto, no escucharon o quizás no se habían conectado. Esto no lo da toda esa información, toda esa información, no la da el coordinador. El coordinador ingresa hoy a las 7:45 hora colombiana. Por eso es importante que se queden hasta ese momento para que le puedan hacer todas las preguntas que ustedes me están haciendo acá, que él es el que tiene pues como todo el conocimiento respecto a eso y les va a explicar. Él les explica todo. Bueno, entonces recuerden 7:45 que ingresa nuestro coordinador para que él les diga absolutamente pues como todo. Nosotros en la formación que les estaba entonces mencionando, tenemos una metodología que es teórico-práctica. Dentro del diplomado vamos a tener materiales de clase que van a estar subidos en la carpeta que ya les voy a mostrar, la carpeta compartida correspondiente a cada uno de los diplomados. Mientras vamos haciendo, por ejemplo, alguna técnica, vamos a trabajar también con un caso práctico. En la carpeta están lecturas complementarias, están enlaces. Ya les voy a explicar esto, entonces saben que dentro de las carpetas hay 4 módulos, un quinto módulo que es la parte práctica. Dentro de las horas de clase vamos a hacer preguntas sobre la temática que estemos revisando vía chat y es posible tener espacios de participación de ustedes que permita enriquecer ese proceso de aprendizaje. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo es la carpeta para que nosotros entonces tengamos un consenso de cómo es la dinámica del diplomado. Sí, los viernes tenemos clase y entonces nuestros diplomados van así. De lunes a viernes, empezamos a las 6, hora colombiana, 6:15 máximo. A las 6:15 iniciamos y terminamos de lunes a jueves a las 6:30, 6:40. Y el viernes terminamos a las 9, iniciando a las 6:15. El sábado nosotros tenemos horas, pero en la mañana, horario de clases en la mañana. Iniciamos a las 9 de la mañana y finalizamos a eso del mediodía. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Acá están todos los módulos en la carpeta.
que les estaba mencionando lo de la carpeta. Entonces está, por ejemplo, el módulo 5 donde está el cuestionario autoevaluativo, sin embargo, yo se los comparto 2 a 3 días antes de terminar. El módulo 4 donde está el tema 1 y el tema 2 que les mencioné acá en la, en esta parte, pues está todo esto que les mencioné. El contenido temático está almacenado en en las carpetas. Tenemos entonces para cada módulo, módulo 1, tema 2, tema 3. Cada tema tiene las lecturas complementarias de ese tema, los enlaces de los videos que vamos a ver en las clases y la presentación, es decir, la presentación de clase. Por ejemplo, en el tema 1, introducción a la terapia cognitivo-conductual. Pero lo que les quiero enseñar son los ejercicios prácticos. Nos vamos a ir allí, nos vamos a ir a esta carpeta. Igual eso también se los va a explicar nuestro coordinador. Acá están todos los casos prácticos que nosotros vamos a trabajar. Voy a abrir, por ejemplo, eh, aplicación de un programa de economía de fichas en un niño con TDAH, que es una técnica de modificación conductual. Entonces, lo abrimos y acá tenemos todo el proceso que se hizo con el niño de economía de fichas, por ejemplo. Vamos a hablar de un caso clínico de DBT, de terapia electroconductual. Acá está todo. Entonces, así tenemos, por ejemplo, esta paciente es trastorno límite de la personalidad y tratamiento con terapia dialéctico-conductual. Tenemos entonces Laura, es un nombre obviamente que yo cambio por responsabilidad clínica. Está soltera, estudiante universitaria, trabaja medio tiempo en atención al cliente, el motivo de consulta, toda la historia clínica, la evaluación diagnóstica, eh, todo lo que se observa en la paciente, el plan de tratamiento, etcétera. Y así sucesivamente con cada caso clínico que nosotros vamos a ir observando. Eso por un lado, eso en las carpetas, que como les menciono, sí vamos a utilizar mucho lo que es el material de estudio, porque la idea es que sean obviamente pues casos prácticos de la teoría a la práctica, más que solo teoría. Esto ya se los mencioné, todo lo relacionado con esta parte pues de los certificados y los demás requerimientos que sean más de tema administrativo es con nuestro coordinador que a las 7:45 va a entrar. Unas reglas importantes. Mantener los micrófonos apagados durante toda la sesión para evitar distracciones, mantener la cámara cerrada, hacer comentarios solo por medio del chat, siempre respetar las opiniones ajenas, participar de las actividades propuestas tanto en clase como en un trabajo autónomo, por ejemplo, en las lecturas que yo les dejo en el material y tomar nota es muy importante. ¿Por qué? Cuando el cerebro toma nota y sobre todo cuando estamos en una clase que de pronto no es una clase presencial, nuestro cerebro está mucho más preparado para capturar toda la información y fomentar nuestra comprensión y nuestra retención. Para un buen proceso de aprendizaje, entonces una necesidad, un interés, una motivación, una acción que nos lleva al aprendizaje. Nuevamente por acá les dejo la imagen de cómo conectar el audio si aún hay personas que tienen dificultad y ya voy a fijarme en las preguntas que ustedes han hecho. Normalmente, y eso sí, pues es un dato que les doy, normalmente, a petición, por ejemplo, de los otros estudiantes que hemos hecho, durante las explicaciones de la clase mantenemos el chat cerrado. Es decir, cuando son explicaciones de pronto álgidas o cuando son explicaciones muy temáticas, muy teóricas, cerramos el chat para que ustedes se puedan concentrar. Quiero entonces preguntarles si ustedes están de acuerdo eh, con cerrar el chat o dejarlo abierto. Cerrado, cerrado, cerrado.
No se preocupen que yo siempre lo abro en momentos donde, pues, específicos, donde vamos a tener entonces directamente, pues, un espacio para que ustedes me hagan las preguntas. Entonces, digamos que si ustedes tienen una pregunta, supongamos que estamos viendo economía de fichas, que es una técnica. Ustedes van a anotar su pregunta en un papel o en el cuaderno donde están teniendo, pues, como las notas y luego me lo hacen saber. Pero de manera más organizada, creo que esto también fomenta también el orden, que la idea es que ustedes no se desconcentren durante las explicaciones. Cerrado, 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 cerrado. Bueno, perfecto. Sí, Viviana, por ejemplo, dice, estoy con celular y los comentarios me tapan lo que exponga. Sí, esto pasa mucho, por eso también, a petición de otros, sí, exacto, Nairobi, se va a cerrar y abrir en momentos específicos, por ejemplo, donde yo, pues, necesito que ustedes participen, pues obviamente lo hago. Ya lo voy a cerrar. Entonces, va a estar cerrado. Recuerden entonces tomar nota, tomar dudas, pues notas de sus dudas. Por acá veo algunas preguntas ya para despejarlas, para comenzar ahora sí con el diplomado, pues con la parte más teórica. Bueno, entonces, bueno, por acá veo más preguntas como el tema más administrativo. Entonces ya saben que con nuestro coordinador. Vamos a iniciar con el módulo uno. Ya les voy a compartir la pantalla. El módulo uno, recordemos que son bases de la terapia cognitivo-conductual. Es un recorrido corto para podernos centrar más en la metodología y en esas técnicas de intervención, pero como lo he mencionado siempre, nosotros si desconocemos de dónde vienen las técnicas, de cómo partieron, incluso por ejemplo con ese tema del condicionamiento operante, con el condicionamiento clásico, que el condicionamiento operante es una de las bases fuertes en cuanto a pues la modificación de conducta. Necesitamos saber de dónde parte, cómo surgió, de dónde viene, cuál es, digamos, esa metodología. Ya les voy entonces a compartirla. Recuerden, módulo uno, bases de la terapia cognitivo-conductual. Esta frase creo que es muy importante. Ya les hablaba mucho de técnicas, les hablaba mucho de procesos, de teoría o de práctica. Y aunque no es un autor de mi predilección realmente, sí esta frase resume muchas cosas importantes. Y es la siguiente. Para los profesionales de la salud, y yo creería que para todos los profesionales, debemos conocer todas las teorías, dominar todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, seamos apenas otra alma humana. ¿Por qué les digo esto? A veces se nos olvida mucho que detrás del paciente que estamos atendiendo, el video no tiene sonido, no se preocupen, que detrás del paciente que nosotros estamos atendiendo, dentro de su vida, dentro de pues, de su espacio vital, dentro de su cotidianidad, no es la persona con ansiedad, no es la persona con depresión o no es la persona con trastorno límite de la personalidad, sino que detrás de él pues vienen muchas otras cosas, que no es el paciente con TLP, con trastorno límite de la personalidad, sino que se puede llamar, por ejemplo, Javier o que se puede llamar Oscar o que se puede llamar María. Es decir, siempre saber que estamos trabajando con personas y no con diagnósticos. Ahora sí, vamos a ver el módulo uno, bases de la terapia cognitivo-conductual. El tema número uno es una introducción a la terapia cognitivo-conductual, cómo surge, por qué surge, cuál es la necesidad de la terapia cognitivo-conductual en la historia clínica de la psicología. Y es que resulta que hay unas características importantes en la terapia cognitivo-conductual y son las siguientes. Hay una mejor integración del conocimiento científico, puede integrar esos resultados de la investigación clínica a esa práctica clínica.
Hay unas características del paciente que yo les mencionaba ahora. El paciente, todos los pacientes son diferentes entre sí. Podemos tener dos pacientes con fobia específica a las arañas, con aracnofobia, pero son muy diferentes en cuanto a su conducta, en cuanto a eh, pues esa escala subjetiva ante el estímulo ansiógeno. Entonces, siempre debemos tener en cuenta la personalidad y características del paciente en la terapia cognitivo-conductual para hacer una adecuada elección de métodos y elección de técnicas que se ajusten a lo clínico del paciente y que hay una amplia formación y experiencia clínica dentro de la terapia cognitivo-conductual. Aunque ya se las había mencionado al principio en cuanto a las características generales de la terapia cognitivo-conductual, la terapia tiene una intervención concreta, produce un cambio contextual que es controlado para el paciente. Recordemos que lo que les mencionaba es que el paciente o la idea es que el paciente sea su propio terapeuta, entre comillas. Cuando me refiero a su propio terapeuta es que el paciente tiene que aprender esas técnicas, tiene que aprender a prevenir recaídas. Entonces es una intervención controlada por el terapeuta y hay un estudio en eficacia. ¿Qué tan eficaz es una intervención terapéutica? Se debe preguntar uno si a lo largo de las técnicas que estamos trabajando con el paciente mejora su conducta, reduce su conducta o la conducta se mantiene. Tratamientos específicos para trastornos mentales específicos, eso es una ventaja de la terapia cognitivo-conductual, pero aunque bien es una ventaja, debemos tener muy presente lo que ya les he mencionado. Esto, las características propias del paciente. Hay muchos modelos en terapia cognitivo-conductual específicos para ansiedad, para depresión, para el trastorno límite de la personalidad, para en general otros diagnósticos, para el TDAH, por ejemplo, para el autismo, pero aunque hay tratamientos específicos que son muy buenos, que son eficaces, efectivos, pues la idea siempre es ajustarlos o moldearlos a las características del paciente y que también la terapia cognitivo-conductual usa metaanálisis, que son herramientas estadísticas que nos van a permitir a nosotros poder sintetizar los datos clínicos. La terapia cognitivo-conductual tiene unas 3 E. ¿Cuáles son las 3 E? La eficacia, la efectividad y la eficiencia. Cuando hablamos de una eficacia, hablamos porque hay cambios esperados. Se espera que el paciente mejore en cada uno de los procesos de terapia cognitivo-conductual y que hay una mejoría observada tanto por el paciente como por los cuidadores, es decir, un autoseguimiento. El mismo paciente se puede dar cuenta si está progresando o si no está progresando y que hay una evaluación tanto antes del proceso de intervención, una línea base, en donde partimos a esas características clínicas del paciente, como en lo post. ¿Cómo fue ya la efectividad del paciente luego de la intervención? Esa es la eficacia. La efectividad es que el tratamiento sea aplicable en la práctica pues, cotidiana del paciente, en la vida real del paciente. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, con un paciente con fobia específica, que el paciente logre controlar su fobia, logre mejorar su calidad de vida. Y la eficiencia es una relación costo-beneficio. Es decir, la terapia cognitivo-conductual, aunque sí hay pues un alto coste, sus técnicas tienen un alto beneficio y que se han podido ver cambios amplios en los pacientes y que también es generalizable en la población. Hay mayor acceso tanto para edades, tanto para diagnósticos. ¿Cómo se define la terapia cognitivo-conductual? Es la aplicación clínica de una ciencia de la psicología que nos fundamentamos en principios y procedimientos validados empíricamente. Es una de las técnicas más utilizadas hoy en día. Realmente la terapia cognitivo-conductual pues es bastante eficaz en los tratamientos de diferentes trastornos, como les he mencionado, por esa gran validez, por esa efectividad y por supuesto pues por estas 3 E que les mencionaba, la eficacia, efectividad y eficiencia. La terapia cognitivo-conductual
tiene una dinámica sumamente importante. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta la situación, el pensamiento, la emoción y una respuesta y una conducta. Estos tres, es la triada clásico, la triada más importante de terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual que tiene, digamos, de diferente al resto de las técnicas, es que hay una comprensión de la causa. En conjunto, pues con todas las técnicas que se utilizan en terapia cognitivo-conductual, esos métodos también, la idea de la terapia cognitivo-conductual es que debemos comprender cuál es la causa y cuál es el mantenimiento de una conducta de un paciente. ¿Qué mantiene los trastornos mentales? ¿Qué mantiene la conducta del paciente? ¿Qué refuerza esa conducta? Y que también la terapia cognitivo-conductual es un método de terapia que está basado en ese modelo cognitivo, pero también un modelo desde la esfera comportamental, conductual, donde parte de una hipótesis de que la conducta va a estar mediada por cómo nosotros percibimos el mundo, una percepción del mundo exterior, cómo lo interpretamos, cómo comprendemos el mundo o más bien cómo comprendemos nuestra propia realidad. Y que también hay una interdependencia sumamente importante que busca comprender esta relación que les menciono, como es la conducta, la emoción y el pensamiento, que están directamente relacionados. Cualquier elemento, sea en el pensamiento, sea la emoción que se cambie, sea la conducta, va a modificar a los demás. Entonces, la terapia cognitivo-conductual tenemos lo siguiente. Tenemos una situación. Vamos a suponer que la situación es una pérdida de dinero o una quiebra. Eso nos lleva a pensar, quizás, como muchos pacientes, en ya todo está arruinado, soy un fracasado, que es un pensamiento que también vamos a ver de esos pensamientos automáticos, pensamientos irracionales, que para el paciente son automáticamente creíbles, aunque no son racionales, son irracionales. Entonces, pérdida de dinero o un desempleo, entonces soy un fracaso, no valgo nada, es el pensamiento, la emoción indirectamente, pasar en tristeza, rabia, frustración. ¿Y cuál es la conducta o la respuesta? Muy posiblemente sea o llanto, o sea, más peleas con personas, como se vuelve más irascible, entonces tiene una conducta de golpear a los demás o estar más inmiscuido en peleas. Entonces, miren que la terapia cognitivo-conductual es fundamental. Si yo modifico el pensamiento, puede que la situación esté, pero tengo un aspecto diferente o un procesamiento diferente de la situación. Lo que les mencionaba es la comprensión del mundo. Puede que tengamos dos personas que hayan sido despedidas de su lugar de trabajo. Pero esas dos personas tienen dos percepciones diferentes, dos realidades similares, pero que cambian la misma situación y cambia el pensamiento, la emoción y la conducta y la respuesta. La terapia cognitivo-conductual, entonces nos vamos a centrar en el componente tanto cognitivo, que la idea de lo cognitivo es cambiar, modificar esos patrones de pensamiento que para el paciente son disfuncionales, que son vistos como problemáticos, pero también ese componente a nivel conductual, donde la idea es siempre eh, mostrarle al paciente que desarrolle acciones, darle herramientas para que genere nuevas habilidades que le permitan generar un cambio. Entonces, hay factores de mantenimiento de esa conducta que la idea es tenerlos presentes también, tanto para lo cognitivo como lo conductual. La terapia cognitiva, cognitivo-conductual no inicia desde lo cognitivo-conductual. Inicia desde la terapia de conducta, donde la aparición es en los años 50, surge como un cambio, una ruptura de paradigmas de un modelo psicoanalítico que era muy imperante en la época. Digamos que esto es más de historia, pero también es importante tener presente que la terapia cognitivo-conductual rompió con un paradigma, rompió con un modelo de terapia, de ese modelo más psicoanalítico, de lo subjetivo para ya tener algo mucho más concreto.
Y algo que nos dice la terapia conductual, ese inicio, es que hay una idea de que nuestra conducta puede ser adaptativa o puede ser desadaptativa en función de ese malestar o en función de cómo nosotros nos adaptemos al contexto, al medio, a la situación. Pero también parte de una idea radical o principal, y es que nuestra conducta, así como la aprendemos, porque como les mencionaba al principio del diplomado, al principio de la clase, la terapia cognitivo-conductual tiene algo esencial, y es que nos basamos en los principios del aprendizaje. Así como aprendemos, podemos desaprender, podemos modificar esa conducta. Entonces, acá es una conducta que es observable, una conducta que es medible, que es cuantificable, que es analizable a nivel topográficamente. Cuando me refiero topográficamente, me refiero a la frecuencia, a la intensidad y a la duración que va a tener una conducta. Hay rasgos o más bien unos objetivos de la terapia cognitivo-conductual en la actualidad. Lo primero es que la TCC, la terapia cognitivo-conductual, es un ámbito de intervención en salud que trabaja con qué, con respuestas físicas, con respuestas emocionales, cognitivas, que son desadaptativas, pero que son desadaptativas, recordemos que desde lo subjetivo para el paciente, siempre desde lo subjetivo del paciente, y que son aprendidas, fueron aprendidas y que ya son hábitos para el paciente. Entonces, se han realizado por mucho tiempo esas conductas desadaptativas que se han vuelto en el paciente hábitos, donde muchas veces los pacientes ni siquiera tienen control de, de sus, pues de sus conductas. Incluso muy pocos pacientes tienen control de sus conductas. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la terapia cognitivo-conductual? Buscar que el paciente tenga una responsabilidad y pueda ejercer un control sobre sus propias conductas, que sea responsable de sus propias conductas, que se puedan modificar, como les estaba mencionando. También en el ámbito clínico, o más bien en el ámbito de la salud, la terapia cognitivo-conductual tiene unas técnicas y unos programas específicos, una metodología que es la que vamos a ver o de la que nos vamos a centrar en este diplomado para patologías específicas. Entonces, para modelo para ansiedad, modelo para depresión, algo que entre comillas ya es estandarizado en comparación con otras psicoterapias, pero que recordemos que siempre es basándonos en las características clínicas del paciente. La terapia cognitivo-conductual tiene una naturaleza educativa. La mayoría de las técnicas generan un aprendizaje en el paciente, además de que nosotros ya como terapeutas cognitivo-conductuales estamos en la obligación, y realmente es una obligación de nosotros como terapeutas, conceptualizar al paciente sobre su diagnóstico. Es decir, muchas veces los pacientes, y ya para entrar a esos, entre comillas, mandamientos, ya les voy a explicar por qué les llamo así. Muchas veces los pacientes llegan a consulta de pronto ya con un diagnóstico de otro profesional, ¿cierto? Puede ser otro profesional en psicología o neuropsicología o psiquiatría o neurología, cualquier otro profesional del área de la salud, pero llegan con un diagnóstico, supongamos, TDAH. La idea es conceptualizar al paciente sobre por qué el diagnóstico, qué pasa con su diagnóstico, porque la idea también es que el paciente conozca qué está pasando con él. Entonces es una obligación. Y también que la terapia cognitivo-conductual tiene un carácter autoevaluativo, una metodología experimental, una metodología de una validación empírica. Porque ya para entrar a estos mandamientos que realmente son principios de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué les pongo así o por qué les llamo así? Estos principios nos los llama Judy Beck. Yo les pongo mandamientos, obviamente con el respeto que merecen las diferentes religiones o las diferentes creencias. Mi ánimo nunca es ofender. Les pongo entre comillas mandamientos porque son 10 y que son cosas o aspectos que en TCC debemos tener muy arraigados. Esto nos lo deja Judy Beck. En el material también tengo, pues les tengo allí un libro de ella,
y veamos cuáles son los principios de responsabilidad de nosotros como terapeutas. Lo primero es que la terapia cognitivo-conductual se va a fundamentar en una formulación dinámica del paciente y sus problemas, planteados en términos cognitivos. Muchas veces los pacientes llegan a consulta con un motivo de consulta donde lo van a poner en términos más cognitivos o comportamentales. La idea es siempre conceptualizarlo desde lo comportamental y desde lo cognitivo. El principio 2. La terapia cognitivo-conductual requiere una alianza terapéutica, pues no solo la terapia cognitivo-conductual, todas las técnicas, perdón, todos los modelos de intervención, todas las terapias, pero sobre todo la TCC requiere calidez, requiere empatía, requiere un interés en la escucha del paciente, pero sobre todo sin perder el rol terapéutico. El principio 3 enfatiza en esa colaboración y esa participación activa, pues un trabajo en equipo. La idea siempre es que sea un trabajo en equipo, no es que el terapeuta trabaje por un lado, que el terapeuta tenga una responsabilidad aparte del paciente. No, siempre es un equipo. Somos coequiperos con el paciente. Nosotros decidimos junto al paciente qué temas vamos a trabajar cada sesión. Obviamente somos nosotros quienes planeamos cada sesión, cada técnica, la frecuencia también, pero siempre pues con el terapeuta un rol más activo, pero el paciente también es quien nos dice, bueno, esta es mi problemática principal, estas son las jerarquías de ansiedad que tengo, trabajemos en esto, con la guía de nosotros. Principio 4 está orientada hacia objetivos y se centra en problemas determinados. Entonces, acá el paciente en la primera sesión, nosotros pues, nos enumera los problemas, sus quejas cognitivas, sus quejas comportamentales que le gustaría lograr en terapia. El principio 5 es que inicialmente destaca el presente. Si bien en terapia cognitivo-conductual no dejamos de lado esos reforzadores o esos mantenimientos de conducta que pues, el paciente ha tenido a lo largo del tiempo, nos centramos en la conducta presente, en los problemas actuales del paciente. ¿Cuál es el principio 6? La terapia cognitivo-conductual tiene por objetivo ser de enseñanza, que ya se los había mencionado. Es decir, el paciente va a ser, entre comillas, su propio terapeuta, dicho por Judy Bell. Y pone énfasis en la prevención de recaídas. La idea es que el paciente aprenda técnicas, por ejemplo, técnicas de relajación, respiración diafragmática, la técnica de Jacobson, que el paciente la aprenda para que cuando tenga de pronto un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, logre poner en contexto cotidiano esta técnica y prevenir de pronto una recaída. El principio 7 es que tiende a ser limitada en el tiempo. La mayor parte de los pacientes con depresión o con ansiedad tardan entre 4 a 14 sesiones. 4 de pronto no, porque realmente no es tan breve, y que esto depende mucho de las características del paciente, pero cada paciente tiene una evolución diferente. Como puedo terminar en 14 sesiones con un paciente con depresión, la puedo terminar en 30. La idea sí es que sea muy limitada en el tiempo. ¿Por qué les menciono tanto el principio 7 o por qué les hago tanto hincapié acá? Porque muchos pacientes, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual llevan 1 año, 2 años, 3 años. Ya si el paciente lleva más de 1 año, es porque algo está fallando. Es decir, ojo acá, no importa que el paciente lleve más de 1 año con una misma terapeuta, si se están trabajando diferentes características, tanto de pensamiento como de conducta. Pero si se trabaja durante todas las sesiones la misma problemática durante todo ese año y que es semanal o quincenal, allí hay un problema, porque realmente la terapia cognitivo-conductual debe ser breve, entre comillas, en el tiempo, lo que les mencionaba de coste-beneficio. El principio 8, que son estructuradas, son muy organizadas, la terapia cognitivo-conductual es muy, muy organizada. Siempre el terapeuta es quien arma, planea y ejecuta pues las técnicas de intervención en cada una de las sesiones para que el paciente nuevamente pues aprenda, que el paciente sepa qué es lo que continúa. Y el principio 9 es que
ayuda a los pacientes a que ellos puedan identificar, puedan evaluar sus pensamientos, sus comportamientos que son vistos como comportamientos disfuncionales y que también usamos un cuestionamiento socrático. El cuestionamiento socrático es algo guiado, son preguntas guiadas, son semiestructuradas, que lo que hacen es que el mismo paciente caiga en cuenta de sus pensamientos anómalos, de su percepción de pronto errada de la realidad y que tenga una realidad más objetiva. El principio 10 es que la terapia cognitivo-conductual sirve de una variedad de técnicas, muchas técnicas, es decir, hay demasiadas técnicas en terapia cognitivo-conductual, tanto técnicas conductuales como técnicas cognitivas, desde esa primera generación hasta la tercera generación, como el descubrimiento guiado, el cuestionamiento socrático, la sobrecorrección, es decir, hay muchas técnicas que son las que vamos a trabajar día a día en el diplomado. Son los resúmenes, pues es el resumen de los principios, no me voy a detener acá, pero sí son, digamos, las características más importantes. Entonces, el terapeuta en un rol activo, ayuda a hacer frente a los problemas. Ah, bueno, esto que no se los mencioné, que es importante. Se aplican tareas que permiten al paciente practicar esas habilidades fuera de consulta, que es fundamental. Vamos a ver, entonces, un resumen gráfico, pues un resumen de todo lo que ya hemos visto a través de un video. Les voy a compartir el enlace del video que acabamos de ver, aunque está en el material opcional. Normalmente no les comparto todos los enlaces de los videos que vemos, pues porque están en el material y a veces yo los tengo guardados incluso pues acá, pero de este sí, ya se los voy a compartir nuevamente, para que lo tengan, para que luego lo repasen. Es igual importante, como les había mencionado, no solo quedarnos con la clase que vemos, sino también poder entonces poner eh, pues en práctica y repasar cada una de las temáticas que nosotros vamos a ver en el diplomado. Se los voy a compartir al chat. Listo, por acá. Por acá se los comparto. Se los voy a compartir pues nuevamente para de pronto hacer un poco más de ruido en el chat. Pero ese es el enlace del video que acabamos de ver. Vamos a continuar ya con el tema 2. Yo les mencioné que este tema es un poco corto para también hacer énfasis en lo que es las técnicas y los métodos, pero que de todas maneras pues es fundamental ver las raíces históricas. Cuando me refiero a las raíces históricas de la terapia cognitivo-conductual, me refiero a que pues tenemos unos antecedentes. Bueno, y que también es importante tener en cuenta a veces esto. A veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido ni que nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos. La terapia cognitivo-conductual, aunque bien tiene raíces históricas diferentes a lo que hoy en día es, ha pasado por muchas características clínicas. Es decir, ya estamos en la tercera ola o la tercera generación de terapias, pues donde hemos cambiado muchas perspectivas. La primera generación o la primera ola de terapia cognitivo-conductual es sumamente diferente a lo que hoy en día es. Entonces, la terapia
cognitivo-conductual tiene unos orígenes diferentes, tiene entonces un origen desde el conductismo principalmente, donde tenemos a un personaje fundamental, que es Plinio el Viejo. Plinio resulta que es uno de los más de larga data, pues personajes históricos de la terapia de modificación conductual, porque él, digamos que empieza a dar ciertas nociones de lo que hoy se llama un condicionamiento aversivo, donde lo que hace, bueno, y que pues esto ya en la práctica clínica no es algo que se utilice, obviamente pues porque tiene pues o sea, desemboca en otras características de pronto un poco más negativas en el paciente. Entonces, Plinio el Viejo, en el primer siglo de la existencia de Roma, empieza a tratar de curar a sus amigos y a las personas que eran muy bebedores con una terapia de modificación de conducta que, como les digo, condicionamiento aversivo. Empieza a colocar arañas muertas en los vasos o pues pues sí, en los vasos donde tomaban vino, donde tomaban licor o sobre todo las personas que abusaban del alcohol, colocaba arañas en descomposición y eso lo hacía que las personas tuvieran un condicionamiento o más bien un condicionamiento aversivo. Es uno de los principales que se conoce, Plinio el Viejo, estamos hablando del primer siglo de Roma, es decir, hace muchísimo tiempo, pero son de las primeras nociones en los personajes históricos que ya empiezan a hablar de modificación conductual. La terapia de conducta no solamente ha tenido entonces estos personajes. De hecho, la terapia de conducta pues tiene una influencia más que todo en el conductismo, pero que son esos primeros personajes los que de pronto nos dan una mirada un poco más histórica a la terapia conductual. Tenemos uno en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, donde tenemos el niño salvaje de Aveyron. Acá el niño salvaje, de hecho hay una película de él que se la recomiendo muchísimo, se llama El Pequeño Salvaje, es más, se las voy a compartir al enlace del chat para que ustedes la pueden ver esta noche, que salimos pues temprano porque nuestro coordinador entra nuevamente, reitero, a las 7:45, para que se la puedan ver y puedan también conocer cuando ya entremos a modificación de conducta, cuál es el enfoque que tenía en el niño salvaje de Abel. Les voy a compartir la película. La película es eh, una película a blanco y negro, pues es de 1970. De pronto no a muchos les guste, pero que se la recomiendo bastante si les gusta lo que es la terapia cognitiva conductual y que quieran conocer sus orígenes. El niño salvaje de Aveyron es bastante interesante. Se las voy a buscar en español. Como les dije, es de 1990. Básicamente en algunas partes es cine mudo. Tenía guardada por acá y no sé por qué no está. Bueno, les voy a compartir un fragmento, pero me comprometo a buscarles el enlace que de hecho estaba en YouTube. Por acá les voy a dejar un fragmento de la película, pues igual es un pequeño fragmento de la película, dura aproximadamente 1 hora y media, aproximadamente, pero que sí quiero que ustedes la tengan, quiero que la vean. Se llama El Niño Salvaje, igual me comprometo a buscarla para que la puedan ver, realmente es muy interesante. Entonces,
Este es uno. El niño salvaje de Aveyron era un niño de una comunidad francesa, que de hecho pues se llamaba Aveyron, la comunidad de Aveyron, y el niño fue rescatado de la selva. El niño fue rescatado, era pues convivía o fue criado por animales salvajes, donde el niño entonces no tenía un lenguaje, no tenía un buen comportamiento social, pues para la Francia de aquella época. Estamos hablando entonces casi de pues 1700 a 1800, que muere, de hecho en 1828, muere a los 40 años, muere muy joven. Y pues que la idea, por ejemplo, fue con instigación, que se trabajó con instigación verbal, con refuerzos positivos, con retirada también de esos reforzadores o la atenuación, que son técnicas que vamos a ver, y con el modelado. Eso por un lado, de modificación conductual, y en el siglo XIX tenemos también otro personaje que nos muestra cómo la economía de fichas él la implantó o la utilizó en unos reos para que ellos pudieran obedecer las reglas. La economía de fichas es un trabajo entonces donde se utiliza para modificar las conductas de Recording in lo que es la historia de la terapia cognitivo-conductual. Está interconectada, está muy relacionada con la historia de la psicología. La psicología como una disciplina científica surge por una parte de un grupo, pues es un grupo revolucionario, entre comillas, pues que rompe los esquemas imperantes hasta la época, fue un grupo de filósofos europeos con una mentalidad más científica. Cuando ellos son disidentes o cuando empiezan a ser disidentes de esa filosofía tradicional, comienzan con la psicología más experimental, ya quieren ver la psicología como una ciencia natural en igualdad en igualdad pues de condiciones que otras ciencias, ya parten en un foco de investigación que sería el estructuralismo. Entonces acá tenemos el estructuralismo. Hay varios exponentes, pero el más importante acá del estructuralismo es Wilhelm Wundt. Wyhem, entonces él pues realmente es el padre de la psicología experimental. Él funda ese primer laboratorio de psicología incluso pues en una universidad en Alemania con el objetivo de estudiar científicamente esa experiencia humana, esa conducta humana. Hay unos métodos, hay un enfoque del estructuralismo. De todas maneras seguimos con esa introspección experimental, pues no se ha deslegado, pero sí empezó a salir un método que empieza a describir las experiencias conscientes con respuesta ante los estímulos. Entonces, hay un estudio del estructuralismo de sensaciones, de imágenes y de afectos. Luego llegamos al siglo XX, donde es acá donde tenemos tres escuelas psicológicas, la escuela gestal, el conductismo y el funcionalismo. La idea de estas tres escuelas, pues estas escuelas tenían dos objetivos principales cada una. La primera era eliminar a las otras, haciendo de la suya sinónimo de la psicología americana y conseguir aportar a la psicología americana una base científica firme. Para ese siglo XX, el concepto de salud mental era muy limitado, era muy precario, era muy pobre. Había, pues, de hecho, un pobre interés por lo que era hoy en día, pues, lo que se conoce como la salud mental. Habían o existían cuatro categorías de salud. La primera era gente normal, lo pongo entre comillas, porque a pesar de que, miren, es el siglo XX, todavía en el sol de hoy, todavía llamamos, o bueno, llaman gente normal a la persona de contextos cotidianos, gente insana o loca, las personas que están internas, entre comillas, nuevamente manicomio, ya no se llama así, ya se llama institución de salud mental, gente enferma que está en los hospitales y las personas criminales que están en las prisiones. Luego tenemos la escuela conductista, un representante que yo creo que todas las personas conocen, pues que es muy bien sonado, no solamente en terapia cognitivo-conductual, y es John Watson. Él es el principal exponente, principal representante de lo que es el conductismo. Él que empieza a decir, él empieza a mirar cómo son los reflejos en el ser humano, pero al principio no empieza a experimentar con seres humanos.
Él empieza a experimentar con lo que son los perros. Entonces, el conductismo es una corriente psicológica donde se deriva incluso esa modificación conductual, donde está enfocada en el estudio de la conducta que es observable, una conducta medible, deja de lado los procesos mentales internos y surge, como les menciono, pues a principios de ese siglo XX, con una reacción contra ese mismo estructuralismo que les estaba mencionando y con el psicoanálisis. La idea siempre del conductismo en aquella época era buscar o hacer de la psicología una ciencia más objetiva, más medible, más basada en la evidencia experimental. El conductismo, como les menciono, acá estaba imperante por John Watson. Él habla de una conducta que debe ser medible. Él dice que debíamos abandonarle el estudio de la conciencia y enfocarnos únicamente en la conducta. Miren que entonces acá estamos hablando no de una terapia cognitivo-conductual, porque no empezamos así. Empezamos con una conducta, un cambio conductual. También es indispensable tener en cuenta que no solamente las raíces del conductismo están en Watson, también vamos a ver a Pavlov, a Thorndike, pero que pues es uno de los principales pues, exponentes. Vamos a hablar del tema 3. Miren que ya vamos en el tema 3. Este primer módulo sí es muy corto para ahondar mucho más en el 2, en el 3 y en el cuarto tema, donde vamos a trabajar esos métodos y esas técnicas de intervención. Fundamentos teóricos y conceptuales metodológicos de la terapia cognitivo-conductual. Vamos a dejar acá, voy a abrir, pues para que no nos quede corto el tema, porque en 5 minutos ya nos entra nuestro coordinador, y vamos a abrir un espacio, una ronda de preguntas que les hayan surgido de los temas que hemos visto hasta ahora. Sé que de pronto muchas personas tienen dudas referentes pues a muchas técnicas o muchos métodos, entonces quizás de las preguntas no las vamos a responder ahora para que no nos enredemos en los temas y podamos tener un buen proceso de aprendizaje. ¿Qué preguntas o qué dudas tienen hasta el momento de lo que es la terapia cognitivo-conductual? Quiero escuchar si hay personas nuevas o hay personas que incluso no son terapeutas cognitivo-conductuales o están apenas en el comienzo de su pregrado, pues de su grado en psicología. Bueno, por acá Ángel nos pregunta, Ángel Robert, esperen, yo amplío la pregunta. Nos dice lo siguiente, la TCC es holística, es decir, integra las técnicas de otros enfoques terapéuticos. Bueno, eso nos lo pregunta para las personas que nos ven en diferido, nos lo pregunta Ángel. Cuando hablamos de la terapia cognitivo-conductual, pues sí, la terapia cognitivo-conductual no como tal no es holística en el sentido estricto de la palabra, pero sí puede integrar técnicas de otros enfoques terapéuticos siempre que sean compatibles con su modelo, es decir, siempre que estén validados en lo que es empírico, pues su marco teórico, su base empírica. Si bien esa terapia cognitivo-conductual se basa en los principios del aprendizaje, en la cognición, en la modificación de conducta, con el tiempo vamos a ver que ha evolucionado y que ha incorporado también estrategias pues de otros modelos o de otros corrientes, como por ejemplo lo que hacemos en la terapia de aceptación y compromiso, la ACT, que es de la segunda ola o la segunda generación, la terapia dialéctico-conductual, las técnicas del mindfulness, por ejemplo, el mindfulness que, bueno, ya no es tan criticado, pero cuando arrancó la tercera ola, que arrancó en los años 80, empezó a ser muy criticada porque mencionaban que era más como, bueno, y que también el mindfulness está basado como en la técnica Zen y en la cultura Zen. Entonces, claro, empezó a ser criticado, entonces sí, originalmente
eh, y que hay bases científicas del mindfulness, pero que proviene también de una meditación, de una psicología de pronto más budista, estamos hablando de la tercera generación. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual sigue siendo un modelo muy estructurado que está basado más en la evidencia científica, en lo cognitivo, en lo conductual, por lo que de pronto no adopta cualquier técnica de manera indiscriminada, sino aquellas que han demostrado esa eficacia y esas investigaciones, por ejemplo, en el caso que les explico de, del mindfulness. De hecho, es muy buena pregunta. Bueno, por acá nos pregunta Dorca, ¿se puede cambiar la conducta de una persona si ésta no está dispuesta a cambiar? En principio, digamos que en el marco de lo que son las terapias, sea incluso pues en terapia cognitivo-conductual o en otras corrientes, en términos generales es muy difícil, casi que imposible, cambiar la conducta de una persona si ésta no está dispuesta a cambiar. ¿Por qué? Porque la motivación y el aprendizaje van de la mano. Eso es muy importante. Incluso hay un procesamiento cerebral que no lo dice. Entonces, la disposición al cambio de un paciente son factores claves en cualquier proceso, en cualquiera, sea cual sea, sea en esta parte de la dinámica de la terapia cognitivo-conductual, o sea en cualquier otro enfoque. Si el paciente no está dispuesto a cambiar, si el paciente no tiene una modificación, va a ser casi que difícil, porque empezamos desde la perspectiva que la terapia cognitivo-conductual parte de unas estrategias, ¿cierto? Que también esas estrategias pues surgen en esa disposición del cambio. Desde la entrevista vemos al paciente si está motivado o no, desde los refuerzos positivos, entonces, por ejemplo, exponer a las personas a modelos de comportamiento deseados y recompensar pequeños avances puede aumentar la probabilidad del cambio, pero si el paciente pues no quiere, no hay motivación, no hay cambio, no hay aprendizaje. Bueno, por acá, Ricardo, qué bueno que estés en tus inicios de terapeuta integral. Bueno, por acá Erika nos dice, la terapia cognitivo-conductual nos sirve para trabajar duelo por separación de pareja o o duelo en general, que es una pregunta que nos hace Erika. Bueno, por acá veo algunas otras preguntas. Vamos a ver si alcanza el tiempo. Entonces, en general, ya para dejarlos con el coordinador y responderle a Ana, sí, la terapia cognitivo-conductual es una herramienta que es muy eficaz realmente para ese duelo por separación o por una pérdida en general, pues por muerte, aunque normalmente el duelo ha sido pues como abordado desde un enfoque más humanista, de la corriente más humanista o incluso pues de psicodinámica. La terapia cognitivo-conductual sí nos ofrece unas estrategias, unas herramientas que son estructuradas y que están basadas, como ya les he mencionado, en esa evidencia científica para ayudar pues a esa pérdida y construir el bienestar emocional. Por ejemplo, que es una técnica que vamos a ver, que es la reestructuración cognitiva. Nos ayuda a identificar y a modificar esos pensamientos disfuncionales en el paciente que están relacionados con, ¿qué? Con una pérdida. Por ejemplo, pues una reestructuración, una modificación de pensamiento. Muchas veces los pacientes que tienen pérdida dicen, nunca volveré a ser feliz o no valgo nada sin esta persona, que pasa mucho con ruptura de pareja. Entonces, ¿cuál es la idea? Reestructurar esa parte de esos pensamientos disfuncionales automáticos con una modificación del pensamiento. Bueno, por acá veo algunas preguntas que mañana las voy a terminar de responder y los voy a dejar entonces con nuestro coordinador. Muchísimas gracias a todos por la participación. Eh, Espero entonces volverlos a ver mañana. Recuerden que no desconectarse, nuestro coordinador les va a dar toda la información que ya me han venido pues como preguntando a lo largo del diplomado y espero que estén muy bien. No sé si por acá está nuestro coordinador. Hola Cordi, ¿cómo Hola, está? profe. Bien, bien, profe. ¿Cómo le fue? Muy bien, un grupo muy participativo. Ok, profe. Listo, profe. Entonces nos vemos mañana. Ya yo me quedo con ellos para explicarles todo. Listo, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao. Listo, profe. Que descanse. Gracias. Chao. Chao a todos. Estimados, ¿cómo van? Ahí me ven y me escuchan bien, ¿sí? Coméntenme en el chat, por favor.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. A ver, cuéntenme cómo van, cómo se sienten. Ujú. Ok, listo, estimados. Bueno, entonces vamos a empezar ya para que ustedes puedan salir temprano, ¿vale? Bueno, durante toda la presentación yo voy a cerrar el chat. ¿Listo? Y al final lo habilito por si tienen alguna duda, pero no creo. Yo durante toda esta presentación lo que abordo es todo eso. Todas esas dudas que ustedes tienen, yo las abordo por acá. ¿Listo? Entonces, bienvenidos, bienvenidos y déjenme compartir para poder darles toda la información, ¿va? Listo, estimado. Entonces procedo a, no, espérame un momentico, yo empiezo a compartir y después, para que me confirmen si ven la pantalla, ven la presentación, espérame. Listo. Me confirman si ven la pantalla allí, ven lo que les estoy compartiendo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Listo. Bueno, muchachos, voy a empezar ya. Gracias a todos por responder y ahorita al final, entonces yo abro para que, por si tienen alguna duda, ¿listo? Bueno, bueno, estimados, sean todos bienvenidos a otra formación más de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Aquí les habla Iván Javib, yo soy uno de los socios y directivos de la institución y la persona que, digamos, los ha estado convocando desde redes sociales a que participen en esta formación, ¿sí? Este, esta presentación la vamos a dividir en básicamente tres partes, ¿sí? La primera, generalidades de la institución para aquellas personas que no nos conocen aún. La segunda parte, digamos como les voy a explicar cuál es la invitación que se les hizo como tal, ¿sí? Desde redes sociales. Y la tercera parte, la parte del material de estudio y certificados, que eso es opcional, ¿va? Listo, estimados. Empecemos por la primera parte, las generalidades de la institución. ¿Quién es la Corporación SIL? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una empresa del sector privado colombiano que ya llevamos 25 años ya capacitando personas en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Digamos que dictamos muchas formaciones en diferentes áreas de la psicología, neuropsicología, el sector de la salud, administración, ingenierías, en la parte holística también, en la parte de derecho, ¿sí? Aquí en Colombia. Y bueno, la mayoría de formaciones son internacionales. ¿Listo? Eh, ¿Qué nos ampara a nosotros aquí en Colombia? Un decreto a nivel nacional emitido por el Ministerio de Educación en el año 2015, ¿sí? Digamos que ese decreto derogó a los otros anteriores que se referían a toda la parte educativa aquí en nuestro país. ¿Listo? Es el decreto 1075, más precisamente en su artículo 2.6.6.8, ¿sí? Ese es el artículo que define lo que es la educación informal o de corta duración en nuestro país. ¿Listo? Estimados, nosotros somos una corporación de educación para el ingreso laboral, una corporación, digamos, de educación continua o una corporación de educación informal o de corta duración, ¿sí? No somos una universidad, aunque tenemos varios convenios, pero no somos una universidad, ¿listo? La educación formal, que es lo que ustedes comúnmente conocen, digamos que ese no es nuestro alcance. Nosotros, el alcance es hasta diplomaturas. Podemos hacer también máster, sí, pero con, digamos, con validez a título propio. Pero en lo que nos compete hoy es una diplomatura que ahorita que les muestre la certificación van a ver de cuánta, digamos, cuántas son las horas curriculares. Pero lo que dictamos nosotros precisamente son cursos, talleres, seminarios, simposios, congresos. Todo eso es lo que es corta duración. ¿Listo, muchachos? Bueno, les voy a compartir por el chat este primer dato de interés para que todos ustedes puedan revisar. Y también les voy a compartir nuestras redes sociales. Listo. Pues vean.
Listo, estimados. Entonces, vean, atentos a lo que les compartí por allá, por el chat, por el chat de Zoom, ¿sí? Lo primero que les compartí fue nuestro número de identificación tributario, ¿sí? Ese NIT o número de identificación tributario es una de las identificaciones que por ley todas las empresas constituidas en nuestro país deben tener, ¿sí? Con ese número, ustedes en la página web del RUES, que es el Registro Empresarial de Colombia, pueden validar que nosotros somos una empresa que sí existe. ¿Listo? Eso para tranquilidad de todos ustedes, ¿va? Bueno, vamos a continuar por acá. A día de hoy, durante todos estos 25 años, digamos, de recorrido educativo en toda Latinoamérica, hemos creado ciertas alianzas estratégicas. Tenemos dos alianzas con dos certificadoras a nivel internacional que son A+ Certification y CertiProof, ¿sí? Tenemos un convenio con FENALCO Antioquia, que es la Federación Nacional de Comerciantes aquí en nuestro país, y tenemos digamos, varios convenios con instituciones de educación, como lo son la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva aquí en Colombia, la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas de Perú y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, la UPEL, ¿va? También tenemos un convenio con el ICMF, que es el International Coaching and Mentoring Federation, que es una institución de Estados Unidos que se dedica a toda esa parte de coaching y mentorías. ¿Listo? Bueno, muchachos, vámonos por acá. Lo que ven son las redes sociales que también se las acabo de compartir en el chat, ¿sí? Les voy a hacer un breve resumen, ¿sí? Un breve resumen para que ustedes nos conozcan mejor, ¿va? En nuestro perfil de Facebook, que digamos es la comunidad más grande que tenemos, ahí tenemos 305.000 seguidores ya. Manejamos también 249.000 likes o me gustas. ¿Qué es lo más importante de esta red social? Que manejamos una calificación, o bueno, esta comunidad nos calificó con el máximo puntaje que le puede dar esta comunidad a una institución de educación, lo que se traduce en que algo hemos hecho bien hasta ahora, durante todos estos años de servicio educativo, ¿sí? Esa calificación es de 5 sobre 5 y se traduce también a una recomendación del 100%, soportado en más de 8.000 opiniones. ¿Va? Para que ustedes lo tengan presente. Segunda red social, o bueno, nuestro canal de YouTube. Mucho contenido manejamos en nuestro canal de YouTube en el apartado de listas de reproducción. Esta diplomatura va a quedar grabada allí y nunca se va a borrar, ¿sí? Esta es la diplomatura con corte número 7, terapia cognitivo-conductual con corte número 7, o sea, es la séptima vez que la dictamos con la docente Ana María, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a ver allí como terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención, corte número 7, ¿sí? Y ahí les va a quedar. Todos los días la coordinadora Paula Contreras les va a compartir las sesiones grabadas día a día. ¿Listo? En los grupos en los que ustedes ya están, ¿va? Bueno, estimados, tenemos en nuestro canal de YouTube más de 120.000 suscriptores ya y mucho contenido como les mencioné ahorita. Por último, nuestras dos últimas redes sociales o las más recientes, nuestro perfil de TikTok y nuestro perfil de Instagram. En ambas redes sociales manejamos un contenido tanto educativo como de entretenimiento y como de tips o consejos del día a día. En TikTok apenas estamos empezando, llevamos ya cerca de los 25.000 seguidores ya. Y en Instagram sí manejamos más de 2.000 publicaciones, manejamos más de 207.000 seguidores y, como les mencioné ahorita, mucho contenido para que lo tengan presente. Recuerden, nuestras redes sociales ya se las compartí en el chat de Zoom para que ustedes nos vayan revisando. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahora sí. Bueno, en resumidas cuentas, todo lo que les comenté ahorita. En redes sociales tenemos más de 700.000 seguidores, sumando todas nuestras redes, pues. La comunidad, cerca de 4 millones de personas que se han formado con nosotros y un poquito más de 3 millones que se han certificado. Y como evidencia tenemos miles de videos y más de 21.000 registros fotográficos que pueden mirar en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, vámonos con eh, la segunda parte de la presentación. Listo, estimados. Entonces, ¿no? Ah, ok, ahí ya se revisó. Listo, estimados. Lo que ven en pantalla, a ver, espérenme, yo les consulto aquí. Yo les consulto acá. Espérenme un momentico.
Estimados, lo que ven en pantalla ahora mismo, ¿qué les está mostrando la pantalla, la presentación? ¿La invitación como tal o están viendo otra diapositiva? Para que me confirmen, porque está un poquito lenta digamos, el pasar las diapositivas. La invitación. Ah, bueno. Listo, gracias muchachos. Gracias por esa ayuda. Ok, listo, vamos a continuar entonces. Bueno, listo muchachos. Entonces ya, vamos a empezar la segunda parte de esta presentación. ¿Listo? Bueno, esta es la invitación en sí, ¿sí? Desde redes sociales a ustedes se les vincularon a los grupos de WhatsApp a través de una publicidad, ¿cierto? La publicidad es bastante clara. Ustedes están invitados al acceso, o sea, el acceso a todas las clases es de forma gratuita, ¿sí? ¿Qué se llevan ustedes? Todo el conocimiento en vivo, la interacción entre ustedes, ¿sí? Como alumnos y con la docente Ana María. Y también digamos, como alumnos también hay muchos expertos que van comentando y van compartiendo experiencias y eso también es muy valioso. ¿Listo? Entonces, todo ese espacio de conocimientos es para ustedes y eso se lo regalamos, ¿sí? Es opcional tener el material de estudio y los certificados y se hace por un aporte muy mínimo, que ya ahorita se los voy a mencionar, ¿sí? Pero para que lo tengan muy claro, ¿listo? El acceso a las clases y las grabaciones es completamente gratis. El material de estudio y los certificados se adquieren de forma opcional por un valor que ya les voy a informar, ¿listo? Entonces, la invitación en sí, clases gratis en terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Como les mencioné ahorita, esta es la séptima vez que cursamos esta diplomatura. Las otras 6 veces anteriores, digamos que nos ha ido muy bien y por eso repetimos este diplomado varias veces. ¿Listo? ¿Cuál es el horario o cuáles son los días? Desde hoy, jueves 13 de marzo, hasta el sábado 22 de marzo, ¿sí? Una formación intensiva. ¿Listo? El horario de lunes a viernes es a las 6 de la tarde, pues bueno, 6 de la noche acá en Colombia. Recuerden que todos los días por los grupos de WhatsApp siempre les compartimos el enlace de Zoom previamente para que ustedes se vayan preparando para la clase. ¿Listo? Y los días sábados, porque nos tocan 2 sábados, este y el que viene arriba, que es el día final del diplomado, es a las 9 de la mañana. ¿Va? Listo, muchachos. Vamos a continuar. Ahora sí, lo que ven en pantalla son los módulos y temas que van a abordar durante toda esta formación. Son 4 módulos, ¿listo? El módulo uno que ya lo empezaron hoy, son las bases de la TCC, de la terapia cognitivo-conductual. 3 temas van a ver allí. El módulo 2 se llama Proceso de Evaluación Conductual basada en la evidencia en la terapia cognitivo-conductual. 3 temas van a ver allí también. Luego van al módulo 3 Técnicas de Intervención en Terapia Cognitivo-Conductual. 3 temas también. Y el último módulo de la teoría a la práctica clínica, de eficacia del uso de la TCC en trastornos mentales más prevalentes. Ahí van a ver 2 temas. ¿Listo? La docente Ana María, al final no, un día antes de que se acabe, estamos hablando del viernes de la semana entrante, les va a compartir un taller que tiene de 15 a 20 preguntas aproximadamente, pero es un taller que no es calificable. Es un taller que ustedes realizan y el último día la misma docente Ana María lo socializa en clases para que ustedes resuelvan dudas también. ¿Listo? Pero ya saben que no tiene calificación. ¿Listo? Bueno, muchachos. Lo que ven en pantalla es el perfil de la docente Ana María. Esta diapositiva la coloco para que las personas que no se pudieron conectar, digamos, desde el inicio, cuando ella se presentó, ustedes la puedan conocer. Ella es una profesional que tiene, digamos, mucha experiencia y mucho conocimiento, está muy preparada y lleva muchísimas formaciones con nosotros hechas acá y de seguro les va a encantar esta formación a ustedes también. ¿Listo? Entonces aquí se las presento. Ella es la docente Ana María Velázquez Soto. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a continuar por aquí. Ya vámonos a la tercera parte. La tercera parte, que es la parte opcional que les mencionaba de los certificados y material de estudio. Estimados, muy importante que ustedes sepan que, digamos, la filosofía de la institución como tal, desde que existimos, desde hace 25 años, ha sido solo una. Cualquier persona, bueno, antes como digamos que nos centramos más en Colombia, o sea, capacitábamos en todos los pueblos y ciudades de Colombia, y ya estamos, digamos, expandidos en el mundo, por decirlo así, a través del Internet. Como ustedes se pueden dar cuenta, cualquier persona puede conectarse y puede capacitarse con nosotros. Pero los 3 requisitos son muy básicos. Los 3 requisitos para que cualquier persona se forme aquí en la institución son 3. Primero, que entienda el idioma español. Segundo, que tenga conexión a Internet.
Y tercero, que tenga ganas de aprender. Listo. Esos son los tres requisitos. Como se pueden dar cuenta, digamos que lo que aportamos nosotros como institución son conocimientos para que cualquier persona en el mundo pueda tener una buena educación. Y esas personas, digamos, en su zona, en donde vivan, pueden aportar al desarrollo social, político y económico. ¿Listo? Entonces, ese es el grano de arena o lo que nosotros aportamos como proyecto social. ¿De qué se sostiene la institución? Del aporte que ustedes realizan para el material de estudio y los certificados, ¿sí? Que ya les voy a hablar de eso. ¿Por qué es importante que obtengan la certificación? ¿Listo? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología, ¿sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de emprendimiento, empleos o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. ¿Listo? Lo que ven en pantalla, estimados, es un ejemplo de cómo les saldrían las certificaciones, ¿sí? Como pueden ver, van a tener un paquete de certificados, pero ya se los voy a explicar. Pero aquí les muestro, digamos, el certificado general del diplomado como tal. Le va a aparecer el nombre de la institución, nuestro número de identificación tributario, su nombre completo, su tipo y número de identificación. Cursó diplomado en terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención, fecha de inicio, fecha de fin, ¿sí? La parte legal del decreto que les hablé al inicio con el artículo 2668, la firma de los dos fundadores y en la parte inferior izquierda un código QR único para cada certificado. Con eso, cualquier empresa puede validar que los documentos que ustedes tienen en sus hojas de vida son originales, o sea, que no son falsos. ¿Listo? A la hora de ustedes, digamos, buscar trabajos o querer ingresar a una empresa, esa es la forma en que las empresas pueden validar que los certificados de ustedes son originales. ¿Listo? ¿Cómo se entregan las certificaciones? En una página web oficial de la corporación que la coordinadora Paula Contreras al finalizar el diplomado les va a dar esa indicación, ¿sí? Les va a compartir un instructivo. ¿Listo? Bueno, muchachos, lo que ven en pantalla es la oferta como tal, ¿sí? Entonces, si se fijan, es un paquete de 5 certificados, ¿sí? Más el material de estudio, ¿sí? Entonces, el certificado de más peso curricular es el del nombre del diplomado, terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención con 140 horas. Se les entregan otros 4 certificados de 40 horas, que si se fijan muy bien, es un certificado por el módulo 1 que ven acá, otro por el 2, otro por el 3 y otro por el cuarto módulo, ¿sí? Se entrega de esa forma para fortalecer más su currículum. Listo. Estimados, esa cantidad de horas, ¿por qué? Ustedes están unas horas acá presenciales en línea, pero en todas las instituciones en el mundo se hace un aproximado de las horas que ustedes pueden dedicar como horas autónomas revisando todo el material de estudio, ¿sí? El material de estudio que, disculpen ahí, el material de estudio que tiene, obviamente las diapositivas que les muestra la docente en clases, también los videos que les muestran en las clases en vivo, bueno, el enlace como tal. También tiene artículos de investigación, tiene lecturas en PDF, en fin, tiene muchísimo contenido complementario que, valga la redundancia, ¿sí? Les complementa todo lo que ustedes ven en vivo, ¿sí? Listo, entonces muy importante que adquieran ese material. Eso viene junto, el paquete de los certificados más digamos, el material de estudio. Todo eso en ese valor que ustedes ven en pantalla, 95.000 pesos colombianos. Eso en dólares es aproximadamente $25. ¿Listo? El plazo hasta este martes que viene, muchachos. Recuerden que, o bueno, para que sepan, el área de certificación por cada programa que ofrece la institución, le da a uno un espacio, ¿sí? Para poder emitir los certificados, o bueno, para hacer el listado de las personas que se van a certificar, ¿sí? Las personas que paguen luego de esa fecha van a pagar un poquito más. ¿Por qué? Porque el área de certificación
tendría que trabajar un tiempo extra en las noches para poder sacar esas personas adicionales, los certificados, listo. Entonces, la oferta en ese valor va hasta el martes que viene, que es 17 de marzo. Listo, muchachos. No se paga dos veces, se paga una sola vez, dentro del periodo de oferta o por fuera del periodo de oferta. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a continuar por aquí. Listo. Lo que ven en pantalla es el valor como tal que les acabo de mencionar, pero en las monedas de cada país, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina aproximadamente 31.000 pesos argentinos, en Chile aproximadamente 24.500 pesos chilenos, en Costa Rica aproximadamente $25, Ecuador también, El Salvador y Panamá también $25, Guatemala 205 quetzales, México sí 535 pesos mexicanos, en Paraguay 201.000 guaraníes, en Perú, 96 soles. En República Dominicana, 1.500 pesos dominicanos. En Uruguay, 1.150 pesos uruguayos. Y en Venezuela, a la tasa del dólar paralelo, 2.007 bolívares. Listo, muchachos. Es un aproximado para que ustedes se hagan la idea de en cuánto sale tener el material de estudio y los certificados para su currículum. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por aquí. Eh, lo que ven en pantalla, estimados, esta información va más dirigido digamos, a todo el público que no vive en Colombia. Estamos hablando de las personas que, exacto, viven por fuera de Colombia, ¿sí? Es la parte de la validez internacional. Les voy a leer y después les voy a dar un ejemplo. Dice, esta formación tiene validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no estén reguladas por el Ministerio de Educación de sus países, son formaciones que contribuyen al crecimiento personal, a fortalecer el currículum u hoja de vida y a ser valoradas positivamente por empleadores por empresarios o empleadores del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean, para explicarles un poquito mejor esto, la validez de los certificados, ¿sí? A nivel internacional es en el sector privado o son formaciones con validez a título propio, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes como profesionales o como independientes, como empresarios, las personas que tienen sus propios emprendimientos, que dictan clases en línea, que prestan servicios como psicólogos, como neuropsicólogos o en salud en general a través de internet o en línea, que tienen consultorios propios, que tienen oficinas, ¿sí? Todo ese personal, estas certificaciones son válidas como formaciones a título propio, ¿sí? Que si sí tienen aplicación, por supuesto que sí. Estimados, vean, nosotros como empresarios del sector privado, como docentes tenemos docentes de Uruguay, Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana, Venezuela, México, España, ¿sí? Entonces, así como nosotros que somos empresarios del sector privado pensamos, miles de empresarios en todo el mundo piensan igual y contratan profesionales de diferentes nacionalidades. Ya el conocimiento está muy globalizado y la validez a título propio o en el sector privado es lo que ahora mismo está impactando más. Listo, muchachos, para que eso lo tengan presente. Bueno. Esta es la última diapositiva, muchachos. Ya vamos a terminar la presentación. Muy importante este dato de interés. La coordinadora se llama Paula Contreras. Ella maneja dos WhatsApp. ¿Listo? Ella es la persona que les va a compartir todo por los grupos de WhatsApp. Pero les voy a pedir un favor. A este grupo de WhatsApp que les voy a compartir en el chat, agréguense las personas que van a realizar el aporte para que la coordinadora Paula les comparta por allí los métodos de pago. ¿Listo? Regálenme un minuto. Ya les comparto, estimado. Ya estoy copiándoles acá en el chat, ¿va? Para que lo tengan presente. Entonces, vean, listo. Entonces, ya saben, estimados, agréguense a ese grupo las personas que van a realizar el aporte, ¿sí? Para que la coordinadora por allí les pueda compartir toda la información. ¿Listo? Listo, agréguense por allí, por favor. ¿Listo? Les voy a dar unos minuticos para eso.
Estimados, sí. Digamos que en ese grupo de WhatsApp, la coordinadora Paula les va a compartir los métodos de pago, les va a explicar cómo se realiza. Recuerden que son $25, ¿sí? 5 certificados más el material de estudio, ¿sí? Y en ese grupo se les va a compartir toda la información para que puedan adquirir eso. Estimados, vean, las personas que aporten y las que no aporten, la única diferencia que hay son esos certificados y el material de estudio, ¿sí? Todos están en la misma sala, todos están, digamos, llevando a cabo el mismo diplomado con la misma docente, ¿va? Eso para que no se sientan excluidos. O sea, la idea es que ustedes reciban el conocimiento, ¿sí? El estar acá no los obliga a pagar. Eso es lo que le queremos decir, digamos, a través de esta presentación. Muchas personas se retiran de la formación porque no tienen para pagar y esa no es la idea. O sea, la idea es que ustedes terminen la diplomatura, ¿sí? Reciban ese conocimiento y porque eso fue lo que se les invitó. O sea, se les invitó de manera gratuita a que asistieran a todas las clases, ¿sí? Recuerden que si yo no quiero hacer el aporte, no lo hago, pero de igual manera recibo un conocimiento en vivo, ¿sí? Que eso es muy valioso, ¿va? Para que de pronto no se confundan. ¿Listo? Listo, estimados. Voy a darles otro minutico para que se agreguen al grupo. ¿Listo? Ya terminamos la presentación, muchachos. No creo que tengan dudas. Sin embargo, yo voy a abrir el chat. Voy a abrir el chat acá. ¿Listo? Para que nos podamos despedir. Recuerden, voy a devolver la diapositiva. En el chat les compartí el contacto de la coordinadora Paula, ¿sí? Y el enlace del grupo oficial para los que van a hacer el aporte. ¿Listo? Estimados, el plazo de pago es hasta el martes que viene, ¿sí? Lenny, sí, lo vamos a compartir en otros grupos de WhatsApp. ¿Listo? Sí, exacto, Ricardo, hasta el 17 para decidirse. Sí, sí, Liliana, por WhatsApp vamos a compartir todo, no te preocupes, ¿va? Karen, Yape sí se puede pagar, desde Perú con Yape se puede pagar, no hay problema. Claudia, nosotros no tenemos ningún aval solamente aquí en Colombia, ¿sí? Por eso les explicaba que la validez es privada en todas partes del mundo, ¿sí? ¿Listo? Estimados, por ese grupo se les va a explicar cómo pagan, por el grupo que les compartí ahorita, ¿sí? Se paga una sola vez, estimados, es una sola vez, ¿listo? Manuel, sí se puede, pero con las pasarelas de pago que les comparten en ese grupo, ¿listo? Tariana, para pagar después te sale un poquito más elevado el costo, pero si lo que pagas te da para certificarte y para tener el material, por eso se paga, ¿va? Sí, muchachos, las grabaciones todos los días se les comparte, sí, todos los días. Estimados, recuerden que el valor son $25, ¿sí? Listo, muchachos. Yo espero que se haya comprendido todo. Me voy a despedir porque voy para otra presentación. Listo, muchachos. Recuerden, eh, bienvenidos a la corporación. Es grato para nosotros que ustedes hagan todas estas formaciones. Y recuerden que mañana segunda clase por el mismo enlace de Zoom con el que se conectaron hoy, ¿sí? Reciban todos, digamos, los mejores deseos. Una feliz noche tengan todos, bendiciones para todos ustedes y sus familiares y nos vemos mañana en la segunda clase. Estimados, por los grupos de WhatsApp en los que ustedes están, les vamos a compartir el grupo oficial para que ustedes se adhieran allá. Listo, muchachos. Y se va a presentar la coordinadora Paula para que ustedes la conozcan y sepan quién es ella. Listo. Eh, Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos.